Somos la entidad que transforma realidades a favor de las personas consumidoras. Promovemos la enseñanza, el aprendizaje y el conocimiento de derechos para empoderar a las personas en la defensa de sus derechos como consumidores. También atendemos y resolvemos las reclamaciones de las personas consumidoras cuando los proveedores fallan al consumidor. Para promover y estimular mejores prácticas empresariales y prevenir abusos, mantenemos una constante vigilancia y monitoreo del mercado de bienes y servicios, y al mismo tiempo generamos información para que los consumidores tomen decisiones informadas e inteligentes. Para fortalecer nuestra actuación, articulamos esfuerzos con otras entidades de gobierno a través del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, con el fin de responder integralmente a los consumidores. Nuestro compromiso es con las personas consumidoras. Cada día renovamos esfuerzos para continuar siendo una institución de servicio cercana, confiable y reconocida por su efectividad en la protección y promoción de derechos de las personas consumidoras. Qué bueno que nos acompañan esta mañana a este webinar sobre los derechos de las personas usuarias en el comercio electrónico. Este webinar lo desarrollamos en el marco de la campaña El Clic que conecta tus derechos, que precisamente tiene como objetivo divulgar y compartir con toda la población salvadoreña lo relacionado a la regulación en derechos de comercio electrónico. En nombre del licenciado Ricardo Salazar, queremos darle la más cordial bienvenida a usted que incorporó dentro de su agenda de este día la participación en este webinar. La dinámica del mismo será la siguiente. Vamos a hacer la presentación del contenido de este tema, el cual estará a cargo de la colega Esmeralda Villeda. Y posteriormente a la presentación vamos a dejar un espacio de preguntas y respuestas para que ustedes puedan dejarnos en el chat todas esas inquietudes que el tema les genere u otras que a lo mejor ustedes tengan en relación a los temas de consumo o al quehacer de la Defensoría del Consumidor. También queremos solicitarles que puedan llenar el formulario de asistencia, lo cual nos permitirá tener un registro de su participación. Y además, al final del webinar vamos a colocar el enlace para la evaluación del mismo. Esta evaluación nos permite conocer su percepción sobre el contenido y otros elementos importantes de este webinar. Quiero dejarles entonces a la maestra Esmeralda Villeda. Ella es técnica de Ciudadanía y Consumo y esta mañana compartirá con ustedes el tema de los derechos de las personas usuarias del comercio electrónico. Buenos días, Esmeralda. Buenos días, gracias a las personas que ya nos acompañan. Un gusto tenerles en este webinar en el cual vamos a hablar sobre los derechos que tenemos en materia de comercio electrónico, lo cual en la Ley de Protección al Consumidor se estipulan como obligaciones especiales para los proveedores de comercio electrónico. Voy a compartir en este momento la pantalla para poder hacer la presentación. Si me regalan un minutito en lo que comparto la presentación. En este momento la estoy compartiendo. Ok, ¿me indican si pueden ver la presentación? Pueden activar su micrófono sin ningún problema. ¿Pueden visualizar mi presentación en su pantalla? Sí, licenciada, se ve bien. Ok, perfecto. Sí, se mira. Perfecto, entonces. Voy a permitirme apagar la cámara para que podamos concentrarnos en la presentación y antes de iniciar, solicitarles amablemente si se inscriben. Hemos colocado un enlace en el chat al cual ustedes solo deben darle clic o en algunas computadoras da problema y lo que tienen que hacer es copiarlo y pegarlo en una ventana nueva.
Y pues ahí les pedimos unos datos que nos sirven precisamente para tener el registro de las personas que participan del webinar. Así que por favor, si se inscriben y vamos a dar inicio. En esta ocasión, como bien decíamos, la idea es hablar. Voy a admitir también a otras personas que están llegando, así que de repente van a ver una sombrita, una cinta negra sobre la presentación, pero es por eso. Ok, vamos a hablar en esta ocasión sobre los derechos que tenemos en materia de comercio electrónico. Para iniciar, vamos a hablar sobre qué es la Defensoría del Consumidor. Y en ese sentido, quisiera romper un poquito el hielo con ustedes y preguntarles si alguna de las personas que se encuentran en este webinar sabe o conoce qué hacemos como Defensoría del Consumidor. Me voy a ir a la primera diapositiva para que sea más espontáneo y me puedan comentar si conocen qué hacemos como Defensoría del Consumidor. A ver, una persona que se anime, pues solo activa su micrófono. Lo que hayan escuchado de la Defensoría. ¿Puedo comentar? Así es, adelante, muchas gracias. La Defensoría, lo que yo conozco, se encarga de informar al consumidor acerca de los derechos que tiene cuando efectúa cualquier tipo de compras, ¿verdad? De transacciones con los comercios, y también recibe cualquier queja que uno tenga o consulta, o si uno siente que se le ha vulnerado en los derechos, ellos le ayudan a saber cómo proceder. Muy bien, usted se llama Herbert Cotto, ¿verdad? Correcto. Muchas gracias por su participación y en efecto, o sea, la Defensoría, pues como usted bien decía, es una institución pública que protegemos y facilitamos la solución de controversias. Esto no es más que lo que usted ya nos decía, cuando usted tiene un problema de consumo, usted interpone una denuncia en la Defensoría del Consumidor y acá pues se le da el trámite debido. Ya al final vamos a ver cuáles son las fases que se aplican para cuando se interpone una denuncia. Y esa es una de nuestras labores fuertes como Defensoría del Consumidor. Así que muchas gracias, señor Herbert, por su opinión. Además de eso, la Defensoría informamos y educamos a la población en el conocimiento de sus derechos, justo lo que ahora estamos haciendo. Ahora, este webinar es para brindarles la información a ustedes en materia de comercio electrónico, que es un rubro como muy nuevo. El tema de comercio electrónico, las compras en línea, es una cosa que se ha disparado mucho más en la pandemia y ustedes no me dejarán mentir. Mucha población, pues al no poder salir de nuestras casas, mucha población pues empezó a comprar de manera electrónica y esto genera un poco de incertidumbre, de miedo al momento de realizar esas compras. Entonces ahora vamos a ver precisamente cuáles son los derechos que tengo en ese tipo de comercio. Además, acercamos los servicios de asesoría y recepción de denuncias a la población. Creería que en alguna ocasión de las personas que están en este webinar nos han visto con un canopy, atendiendo a las personas en centros comerciales, en una gobernación, en una alcaldía municipal, porque esa es otra de nuestras funciones. Además, otra labor muy fuerte de la Defensoría es verificar el cumplimiento de la ley a través de la vigilancia del mercado. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué hace la Dirección de Vigilancia de Mercado, que es una dirección muy grande de la Defensoría? Realiza inspecciones para verificar si los proveedores no están vendiendo producto vencido, si hay precio a la vista, si cumplen con reglamentos técnicos centroamericanos. Entonces, esta es otra labor muy importante que desarrolla la Defensoría del Consumidor. Nuestra ley, la Ley de Protección al Consumidor, que es la que nos da todas las facultades para nuestro actuar, ha tenido diferentes reformas desde su nacimiento y el tema de protección a las personas consumidoras pues es algo que está estipulado desde la Constitución misma de la República. En el artículo 101 pues ya se dice que el Estado está obligado a proteger a las personas consumidoras.
Luego, en 1992, con los acuerdos de paz, pues introduce el tema de protección a las personas consumidoras en parte de los acuerdos que se firmaron en ese momento. Y nace la famosa DPC, que para muchas personas todavía creo que les genera dudas y nos siguen llamando DPC, pero no somos una dirección, ahora somos una autónoma que nos llamamos solo Defensoría del Consumidor. En el 2005 nace la ley que tenemos en este momento, pero con diferentes reformas, ya las vamos a ver más adelante. Y con la ley pues nace la Defensoría como tal, nace el Tribunal Sancionador y nace el Consejo Consultivo. En el 2013 se da una importante reforma a la ley, la primera, y se introducen derechos muy importantes, entre ellos el derecho de retracto, que este es un derecho como muy importante y que nos da la facultad, como bien dice la palabra, de retractarnos, de arrepentirnos cuando adquirimos ciertos productos o servicios y bajo ciertas condiciones. Que estos derechos, pues en otro webinar lo podemos desarrollar. En el 2018 es el año en el cual se introduce el tema de comercio electrónico a la LPC. Antes de eso, pues la ley no nos daba facultades en este tema, pero desde ahí hasta ahora, y bueno, y también se están pensando en nuevas propuestas de reformas también relacionadas a comercio electrónico y a otros temas, pero desde 2018, pues el tema ya está regulado. Y el 2019 se da una reforma sobre el tema de telecomunicaciones, que este es otro dolor de cabeza para la población salvadoreña, porque pues si las telefónicas hacen muchas cosas de repente que no están en el marco de lo legal. Entonces, esta reforma pues nos permite a la Defensoría tutelar de manera más efectiva los derechos en este servicio. Y la última reforma es la del año pasado, relacionada a la fijación de precios en emergencia nacional y que creería ustedes pues vieron en algún momento en las noticias que la Defensoría había emitido acuerdos para fijar precios de algunos productos básicos que se utilizaban precisamente por la pandemia, pero también de algunos productos de la canasta básica. Ahora, hay leyes que nos dan competencias a la Defensoría del Consumidor, es decir, está esta ley, no es nuestra, pero sí nos da facultades. Entre estas está la ley del sistema de tarjetas de crédito, que podemos ver varias cosas relacionadas a tarjetas, la ley que regula los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas, esta también nos da competencias, la ley de creación del sistema de gestión de creación del Sistema Nacional de Calidad, que esta precisamente lo que nos da es competencias en tema de reglamentos técnicos, precisamente como bien dice el nombre, pues en tema de calidad. Aquí se habla de acreditación, de reglamentación, de metrología que tiene que ver con los pesos y las medidas. En el 2012, y justo estas leyes pues se dan en este año, la ley contra la usura también nos da competencia y esta está relacionada con los techos máximos para cobro de intereses en créditos, la ley de medicamentos, que como ustedes bien saben, hay varios medicamentos que están regulados ya sus precios, la ley de notificaciones y parcelaciones para uso habitacional, y así pues otras leyes que ustedes pueden ver ahí en qué años se han ido pues firmando y divulgando y la competencia que nos brinda la Defensoría del Consumidor. Ahora, ¿quiénes, según la Ley de Protección al Consumidor, somos sujetos de esta ley? Por un lado, las personas consumidoras o usuarias. Y en esto el concepto es bien amplio. El artículo 3 de la LPC ya nos establece qué es un consumidor o qué es una persona usuaria. Y puede ser una persona natural o puede ser jurídica y puede ser que adquiera, que utilice o disfrute bienes o servicios o que reciba oferta de los mismos. O sea, con el hecho de ya recibir una oferta de un producto o servicio, pues ya me puedo considerar una persona consumidora o usuaria. Y puede ser de carácter público o privado. Puede ser individual o colectivo. Entonces, esta es una primer sujeto de la Ley de Protección al Consumidor. Y la otra parte, que es el proveedor. Y la ley ya lo dice, que puede ser una persona natural o jurídica, puede ser de carácter público o privado, que desarrolle las actividades que ustedes pueden ver en pantalla. Producción, fabricación, importación, suministro,
construcción, distribución, alquiler o comercialización. Entonces, cuando estas dos partes pues establecen una relación, se da lo que denominamos la relación de consumo y que es precisamente lo que la Defensoría tutela, que se dé de una manera equilibrada. Ahora, el artículo 5 de la misma ley nos habla que los derechos de las personas consumidoras pues son irrenunciables. Nadie puede decir es que por costumbre o por práctica la persona debe renunciar de manera anticipada a los derechos. O sea, esto no existe. La ley me protege. Incluso aunque yo lo manifieste, yo puedo decir en un momento, es que yo no quiero que la ley me proteja. O sea, no quiero, pero la ley precisamente tiene eso. O sea, los derechos son irrenunciables y un proveedor no puede obligarme a firmar un documento donde decimos que renuncio o estampar leyendas como, por ejemplo, no se hacen devoluciones, o sea, ese tipo de cosas es obligarme a renunciar a mis derechos de manera anticipada y eso no se puede hacer. Entonces, otro derecho que es irrenunciable es lo relacionado a que podemos someter a arbitraje los problemas que tengamos en materia de consumo o las controversias que tengamos en materia de consumo y que es obligatorio para ambas partes pues cumplir con lo acordado. Ahora, para entrar en materia sobre el comercio electrónico, el artículo 13C de la Ley de Protección al Consumidor pues nos dice que es el proceso de contratación o intercambio de bienes, de servicios e información comercial a través de redes de comunicación de datos. O sea, es bien amplio el concepto que la ley estipula sobre qué es el comercio electrónico. Ahora, algunas características del comercio electrónico, y esto se ha tomado de un estudio que hizo la Defensoría del Consumidor sobre el comercio electrónico. Pues una característica es que a través de comercio electrónico se dan transacciones de bienes y o servicios, y puede ser también de información, de bienes o servicios financieros, jurídicos, asistencia, educación y otros. Es decir, prácticamente es lo mismo casi que realizar el comercio de manera presencial. Casi de todo podemos comprar y adquirir a través de comercio electrónico. Otra característica es la reducción de costos de transacción. Y con esto nos referimos a la reducción en costos, por ejemplo, de movilización. Es decir, yo no voy a ir hasta un centro comercial o no voy a tener que movilizarme de un departamento a otro para adquirir un producto o un servicio. Y la última característica, y ahí pues al ser comercio electrónico esto es casi inherente, que es la utilización precisamente de medios electrónicos, un teléfono, una computadora, justamente porque ese es el carácter de este tipo de comercio. Ahora, con los derechos, ya en sí la Ley de Protección al Consumidor nos da unos derechos generales que aplican casi para todos los productos o servicios, y uno de estos es el derecho a la información. Esto está regulado en el artículo 4, literal C de nuestra ley. Dice nuestra ley que tenemos derecho a recibir del proveedor información completa, que sea información precisa, que sea clara, que sea veraz y oportuna. Y que ésta debe determinar las características de los productos y servicios, así como también los riesgos o los efectos que pudiese tener. Entonces, el derecho a la información es un derecho básico en cualquier producto o servicio. Y en comercio electrónico, pues esto es fundamental porque nos da la sensación, cuando adquirimos algo a través de comercio electrónico, nos sentimos un tanto inseguras o inseguros, porque pues es como, no sé, estoy comprando a través de una pantalla. Entonces yo no puedo apreciar el producto, el servicio, tenerlo en mis manos. Entonces eso ya me da incertidumbre. Por lo tanto, la información debe ser lo más completa y precisa. El artículo 4, en su literal Q, también ya dice que es un derecho básico que seamos protegidas y protegidos en transacciones de comercio electrónico entre los proveedores y los consumidores. Ahora vamos a entrar ya en materia de derechos en comercio electrónico. Solo preguntarles, ¿hasta este momento vamos bien? ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Alguna opinión? Mientras tanto, yo voy a volver a colocar el enlace para que se inscriban y les pediría que por favor nos ayuden a completarlo. En este momento lo estoy poniendo en el chat porque las personas que van ingresando pues no lo pueden ver.
porque lo pegué antes que ellas llegaran a la reunión. Entonces, ya lo volví a colocar, les agradecería mucho que se registren. ¿Algún comentario o pregunta hasta este momento? ¿O seguimos? Ok, parece que seguimos. ¿Qué derechos tengo si voy a comprar un producto o contratar un servicio a través de comercio electrónico? Esta es la pregunta que nos hacemos. Quizás aclarar antes de iniciar ya los derechos que tenemos en comercio electrónico, que la Ley de Protección al Consumidor las estipula, esto que vamos a ver como derechos, la ley lo estipula como obligaciones para los proveedores. Precisamente, pues para ellos son obligaciones y en nuestro caso son derechos. Así que le hemos dado el enfoque de derechos porque precisamente el webinar está dirigido a personas consumidores. Así que, ¿qué derechos tengo si voy a comprar un producto? Y aquí la Ley de Protección al Consumidor habla en 2 etapas de la contratación. Previo a la contratación, y esto está en el artículo 21A. Entonces, ¿qué derechos tengo previo a la contratación? Uno, el literal A, dice a que el proveedor utilice la información personal y crediticia de manera confidencial. Esto quiere decir que el proveedor no podrá difundirla o transmitirla a terceros ajenos a la transacción, salvo que haya una autorización expresa de la persona consumidora y que es titular de esa información. Y únicamente lo podrá hacer en las condiciones que esta persona pues haya conferido o por requerimiento de una autoridad competente en el país. Entonces, esto es un derecho muy importante. El proveedor no puede divulgar nuestra información y menos si no lo he autorizado. Y si lo he autorizado, pues lo podrá hacer solo en las condiciones en que respectivamente lo he autorizado. ¿Qué otro derecho tenemos? En el literal B dice que tenemos derecho a la seguridad en las transacciones. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el proveedor está obligado a adoptar sistemas de seguridad y estos deben ser efectivos y confiables, deseablemente certificados, con el objeto de proteger la seguridad, la integridad y la confidencialidad de las transacciones de todo tipo. Y ojo con esto, en especial las financieras. ¿Por qué? Porque las transacciones en comercio electrónico pues se dan con tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Entonces el proveedor pues debe brindarme esa seguridad en esas transacciones. Y aquí viene una pregunta para ustedes. ¿Cómo sé o cómo se les ocurre a ustedes que puedo verificar que una página de comercio electrónico es segura? ¿Alguien que se anime? Puede activar su micrófono y nos dé una idea. ¿Qué consideran ustedes que debo verificar? Adelante. Buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, una cuestión que hay que verificar en una página web, creo que son las políticas que tiene esa página web, ¿verdad? Y las políticas de, también se llama condiciones de política y Privacidad. privacidad. Entonces, creo que ahí es donde ellos establecen cuál va a ser la política, ¿verdad? En este caso de esta página web, también las condiciones, ¿verdad? Dónde va a ser utilizada nuestra información personal, con qué fines, cuál es, digamos, la autoridad judicial o administrativa, ¿verdad? Para uno abocarse en caso de alguna controversia. Creo que esos son algunos requisitos que debe cumplir una página web a fin de contribuir con los derechos de los consumidores. Ok, muchas gracias, José Luis, ¿verdad? Sí. Ok, José Luis, usted es de la Matías, ¿no? No. Ok, es que lo confundí con un decano de la Matías Delgado. Ok, muchas gracias, José Luis, por su opinión. Y en efecto, esa es parte de la información que debe brindarme el proveedor y ya lo vamos a ver. Hay otro requisito justamente relacionado con lo que usted mencionaba, o sea, los términos, las condiciones, la privacidad o cómo yo estoy segura que mis datos van a estar a salvo
Entonces, hay un derecho que está un poquito más adelante y que usted pues ya nos dio bien pues su opinión respecto a ello. Pero en este caso hay como ciertos tips en cuanto a cómo verificar que un sitio es seguro. Y aparece, por ejemplo, un candadito. No sé si ustedes alguna vez han tenido la curiosidad de revisar o ver qué significa ese candadito. Cuando entran a un sitio web, ¿qué significa ese candadito que está normalmente en la parte superior izquierda? ¿Alguna vez se han preguntado qué es o lo han intentado abrir? Si alguien me cuenta si ha tenido alguna experiencia. Que tiene una certificación, un certificado de seguridad. Un certificado, Hugo Ismael, ¿verdad? Usted es de Santa Ana, creo. Así es. Ok, muchas gracias, Hugo Ismael, un gusto tenerle acá. Muchas gracias. Justamente lo que usted dice. Este candadito lo que nos indica es que es un sitio seguro. Y cuando le damos clic a ese candadito, ahí podemos ver qué empresa le ha emitido ese certificado de seguridad, porque las páginas deben contratar esto a un tercero. Y ahí podemos ver si ese certificado está vigente o no. Normalmente dice válido desde hasta. Y ahí tenemos el nombre de la empresa que le ha brindado ese certificado. Entonces, ahí ya podemos tener certeza que esa página pues es un sitio seguro. Cuidado cuando veamos que en eso, en lugar de un candadito, dice sitio no seguro. Desde ahí yo ya tengo que tener más cuidado que esa página no es segura y que mi información pues la puede obtener cualquiera. Entonces, creo que esta sería como la recomendación al momento de visitar sitio web, que verifiquemos esto, el candadito que esté cerrado. Ok, vamos a seguir. El literal C dice que tengo derecho a recibir información. ¿Qué dice la ley respecto a esto? Pues en el literal C, que el proveedor está obligado a incluir en un lugar visible dentro de su sitio web la identidad, debe especificar su nombre comercial y su razón social, el NID, la dirección de notificación, números telefónicos y correo electrónico. Cuidado si entro a un sitio web y yo no encuentro nada, ni cómo se llaman, ni dónde se encuentran, ni un teléfono, ni nada. Porque esto va a ser un problema. O sea, si este proveedor no me cumple, ¿cómo denuncio? ¿Dónde lo busco? ¿Dónde lo localizo? ¿Dónde le voy a escribir? ¿Cómo sé? O sea, no sé nada. Entonces, estos son requisitos que los proveedores de comercio electrónico deben cumplir. Y miren esto, que debe estar en un lugar visible. O sea, es decir, yo entro a un sitio web y ahí, al nomás entrar, debo tener toda esa información. Luego, como bien decía José Luis, vamos a ver que además de esto, hay otro requisito que está relacionado, que es este. O sea, que el proveedor debe poner a mi disposición los términos y condiciones para uso del sitio web en un lugar visible y de fácil acceso. Vamos a diferenciar estas cosas. Uno es que al ingresar al sitio web del proveedor de manera visible, debe brindarme lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Esto, nombre, razón social, NID, dirección de notificación, teléfono y correo. Pero además, debe brindarme los términos y condiciones. Esto normalmente es un documento o es una ventana que al darle en términos y condiciones, darle clic, se abre otra ventana. Porque ahí está como una cantidad de información que normalmente no nos tomamos el tiempo de leerla, pero ahí está la información, por ejemplo, de la identificación del proveedor. Ahí, si en la manera visible, cuando entro al sitio, no está la razón social, aquí debe estar la razón social. Y yo he verificado algunos sitios y justamente en los términos ahí dice, incluso hay unos que ponen la historia de desde cuándo nacieron y esto. Entonces, en estos términos y condiciones, el proveedor debe brindarme la identificación de los medios para presentar reclamos, como bien decía José Luis. O sea, aquí el proveedor va a decir, si usted tiene un problema, puede presentar su reclamo de esta y de esta manera, o en este lugar, o a este teléfono. Además, debe brindarme los derechos y obligaciones especiales de las partes, es decir, cuáles son mis derechos como persona consumidora, pero también mi obligación, porque en una relación de consumo pues siempre la tenemos, o sea, también tenemos nuestros deberes.
y cuáles van a ser las obligaciones del proveedor en caso de incumplimiento, en caso de retardo, etc. También debe brindarme información sobre los medios de pago a utilizar en estos términos y condiciones. Normalmente las transacciones de comercio electrónico se dan usando tarjetas de débito o de crédito, pero también hay otros medios, está PayPal, puede ser que sea contraentrega, entonces estos medios el proveedor debe indicármelos en estos términos. Si se limita al uso de una tarjeta de crédito que sea Visa o sea Mastercard, debe brindarme esta información. También debe decirme las políticas que tienen en relación a la garantía de los productos. Este producto tiene garantía por tanto tiempo y la garantía se pierde bajo estas y estas condiciones. Y debe también especificarme políticas que tienen en relación a los derechos de retracto y reversión de pago. ¿Por qué? Porque estos derechos son a los que yo me puedo abocar en un caso no se me cumpla con lo que yo contraté. El derecho de retracto es aquel que o el retracto se da cuando la contratación es fuera del establecimiento comercial y también a través de comercio electrónico. Entonces, precisamente porque es fuera del establecimiento comercial. Y la reversión de pagos, que es un derecho que tengo cuando el producto me sale defectuoso, cuando no reúne las condiciones en las que yo lo contraté. Entonces, en estos casos, también debe brindarme las políticas para hacer efectivos estos derechos. Luego, las condiciones y sistemas de despacho y entrega. Es decir, usted debe pasar o le vamos a entregar con tantos días. O sea, a tal día, a tal fecha, usted va a tener su electrodoméstico o lo que haya adquirido, se lo vamos a entregar. Si hay algún cobro por el envío, toda esa información me la debe brindar en esos términos y condiciones. Y luego todos aquellos pues, que consideren los proveedores pertinentes, pues brindarme esta información. Ahora, otro derecho que tengo, y esto veamos que es previo a la contratación. Es decir, aquí yo todavía no he seleccionado los productos que voy a adquirir. Aquí todavía estoy como entrando al sitio web para conocer y quizás sí para buscar ya el producto que quiero, pero todavía yo no lo he agregado, todavía yo, y mucho menos lo he pagado, porque entonces ahí sí ya se perfeccionó la compra a través de comercio electrónico. Entonces esto es previo. En el momento, pero al ser de este tipo de transacciones, ustedes saben que no es lo mismo que yo vaya a un centro comercial y ya y digo, ¿y cuánto cuesta? Y vaya, aquí está el dinero. O sea, acá hay varias cosas que se dan al mismo tiempo. Yo puedo seleccionar el producto, inmediatamente me va a mandar a pagarlo, porque es como los pasos que hacemos para comprar a través de comercio electrónico. Entonces, pero aún no he comprado. Y aquí hay una cuestión muy importante. Deben advertirme que la transacción únicamente debe ser realizada por el titular del medio de pago. O sea, porque lo estoy haciendo con una tarjeta de crédito o de débito. Entonces, esa tarjeta está a mi nombre. Entonces, el proveedor debe advertirme, cuidado con que alguien más esté realizando esta transacción con un medio de pago que está a mi nombre. Entonces, esta es otra obligación que tienen los proveedores de comercio electrónico. Advertirme. Porque imagínense si lo que podría ser una persona malintencionada con una tarjeta de crédito, que ahí tiene pues las tarjetas de crédito, ustedes saben, ahí está el número y ahí está el PIN prácticamente. Entonces cualquier persona malintencionada tiene una tarjeta de crédito y conoce de hacer este tipo de delitos, porque esto podría ser un delito, pues lo que podría pasar con una tarjeta de crédito. Entonces el proveedor pues tiene que advertirme sobre esto. Y un derecho básico que ya veíamos al principio que está regulado en el artículo 4, también está regulado en el artículo 21A, literal F. Y aquí pues habla de recibir la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna y gratuita, que sea de fácil acceso sobre la transacción que voy a realizar. O sea, no puede ser que yo estoy seleccionando los productos y me mande a otra página o me mande a ir a leer letras chiquitas o no tener a la mano. O sea, yo tengo que tener toda esta información y con estas características, incluyendo los costos, los cargos adicionales en su caso, la modalidad o forma de pago, el costo total del flete o cualquier otro costo que se relacione con la contratación. Es decir,
Al momento de comprar por comercio electrónico, pues yo debo tener toda esa información, o sea, si son 1, 2, 3 productos, el costo individual de cada uno, el total, si va a haber un cobro por envío, si hay un cargo por el uso de las tarjetas, no se puede. Así que no, cargo por uso de tarjeta no se puede. Así, pero si hay un cargo adicional. Si la modalidad de pago es contra entrega. Entonces, toda esa información me la deben dar y precisamente antes de darle clic a pagar. Antes que yo garantice que es mi tarjeta y que estoy de acuerdo con el monto, ya lo verifiqué y entonces procedo con el pago. Y el último derecho previo a la contratación que tenemos, pues es conocer las condiciones de sus contratos. Por lo que el proveedor debe publicar en el mismo medio, ahí donde yo estoy realizando la compra, y en todo momento las condiciones generales de sus contratos, que sean fácilmente accesibles y que sean disponibles para su consulta, impresión o descarga. O sea, cuando yo realizo una compra en comercio electrónico, ese medio, ese comprobante debe estar disponible para que yo lo descargue. Muchas veces pues me mandan estas órdenes al correo electrónico porque brindamos estos datos y puedo descargarlo, puedo imprimirlo porque va a ser mi comprobante. Entonces no puede ser que me indiquen, mire su contrato o que me manden a otra página y que tenga que desbloquear algo. No. O sea, esta información debe estar accesible a las personas consumidoras. Entonces, estas son las obligaciones que tienen los proveedores y los derechos que tenemos las personas consumidoras previo a la contratación. Ahora vamos a ver qué derechos tengo durante y posterior a la compra de un producto o contratar un servicio a través de comercio electrónico. Estos están regulados, estas obligaciones, en el artículo 21b, siempre de la LPC. Y acá el literal A dice que una obligación es que el proveedor debe presentarme antes de la finalización o terminación de cualquier transacción de comercio electrónico un resumen del pedido. Esto se parece, ¿verdad?, al que acabamos de ver relacionado a la información. Entonces, para las personas que están acá en este webinar y ya han realizado una compra de comercio a través de comercio electrónico, no me dejarán mentir o quisiera que me cuenten si alguien quiere compartir su experiencia, si en algún momento tienen esta información, o sea, les dicen, se lo describen, qué es lo que adquirió, cuánto cuesta, si hay algún cargo. Entonces, toda esta información debe presentármela antes, o sea, antes de darle pagar, esta información debe estar accesible a mí. Ahora, el literal B de este artículo menciona que es un derecho, en mi caso hay una obligación para el proveedor, confirmar que he recibido la orden que contiene la compra realizada, a más tardar el día calendario siguiente de efectuar. Y en esta orden me deben señalar el tiempo de entrega, el desglose de los productos y servicios adquiridos y los precios. Para esto, pues al momento de realizar la transacción me van a pedir un correo electrónico. Yo he comentado que algunos proveedores incluso solicitan el número de teléfono y envían un mensajito de texto confirmando esta orden y dice usted ha comprado XY producto y detallan un poco, detallan el costo de esto. Entonces, esto debe llegarme a más tardar el siguiente día calendario de la compra y desglosarme esos productos y los servicios que adquirí. ¿Cuándo me lo van a entregar? Entonces, esto es otra obligación que tienen los proveedores. El literal C dice que el proveedor debe mantener en medios de almacenamiento de la información durante un plazo de 10 años contados a partir de la fecha de la finalización de la transacción. Toda la documentación que muestra o que contenga esa prueba de la relación comercial y en especial la identificación brindada por las personas consumidoras. Miren la cantidad de tiempo que los proveedores de comercio electrónico están obligados a mantener esta información, a guardar esta información y más aquella información o la documentación pues que contiene esa prueba de la relación con ellos. Y en especial la identificación que, como ya veíamos anteriormente, pues no pueden divulgar y compartir mi información a menos que yo la haya autorizado y en las condiciones en que la haya autorizado.
¿Qué otro derecho tengo después, durante y después de la contratación? Recibir el pedido a más tardar en el plazo de 30 días calendarios. Esto contados a partir del día siguiente en el que el consumidor haya realizado la compra. Y aquí vamos a aclarar un elemento. Estos 30 días es el tiempo máximo que tienen los proveedores de comercio electrónico domiciliados en el país, porque esta es una pregunta que siempre surge. La Ley de Protección al Consumidor, pues su ámbito de aplicación es el territorio salvadoreño, y eso creo que pues lo sabemos que las leyes son para, en este caso, para nuestro país, entonces no aplica este plazo para proveedores de comercio electrónico de otros países. En todo caso, ahí se van a acordar los plazos de entrega con el proveedor, pero al menos para nuestro país el plazo máximo es 30 días, pero también puede ser que esto sea menos tiempo. O sea, ustedes compran un electrodoméstico y el acuerdo es que se los van a enviar 5 días, porque tampoco tiene mucho sentido que sean 30 días cuando ustedes han comprado acá, o sea, en un centro comercial cercano o en una casa comercial cercana. Entonces no tiene pues tanta lógica que sea tanto tiempo, pero sí ese es el tiempo máximo. Pero si ya el acuerdo es que se lo van a mandar en 5 días, pues el proveedor debe cumplir con esos días para entregarle. Y si no lo hace, pues usted tiene derecho, ya veíamos anteriormente, a hacer uso del retracto o de la reversión de pago, porque ahí ya se establecieron condiciones diferentes. El proveedor ya le dijo, yo le voy a entregar en 5 días. Entonces, pues, él solo digamos que se dijo o se obligó a entregar en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo debe cumplir. Esta es la última obligación que tienen los proveedores durante y posterior a la contratación. Ahora, justamente este derecho a la reversión de pago ya lo he venido explicando un poquito, que es muy, muy importante. Y en el comercio electrónico, pues aplica perfectamente, pero no solo el comercio electrónico. Pero como en este caso estamos hablando precisamente de este tema. ¿Cuándo se puede hacer uso de este derecho? Y este está regulado en el artículo 13D de nuestra ley. Cuando ejerzo mi derecho de retracto, que este es el otro derecho que ya les explicaba. Cuando yo me retracto de una compra bajo ciertas condiciones que la ley lo establece, eso tendríamos que revisarlo o explicarlo, qué condiciones son las que se deben cumplir. Este artículo, el que habla del derecho de retracto, es el 13A. Ahí dice cuáles son las condiciones, pero en general tienen que cumplir con que se haya realizado la transacción fuera del establecimiento mercantil del proveedor, que no hayan pasado 8 días, que no haya hecho uso del bien o servicio. Entonces, con estas condiciones, o son parte de las condiciones que yo puedo hacer uso del derecho de retracto. Entonces, con esto, pues ya puedo hacer uso de la reversión de pago además. También, cuando el producto que adquirí o compré no lo haya recibido, por incumplimiento, por supuesto, del proveedor. O sea, yo lo compré y me dieron un tiempo estipulado para enviármelo y no es así. Entonces puedo hacer uso de derecho a la reversión de pago. O el servicio que contraté, pues no me lo hayan prestado. O cuando el objeto del contrato no corresponda con lo que he solicitado o resulte defectuoso. Compro un electrodoméstico y me lo llevan y va maltratado, que por el traslado, etcétera. En estos casos, pues yo también puedo hacer uso de la reversión de pago. O es diferente a lo que contraté. También, pues puedo hacer uso de esto. Y también cuando existan errores en el cobro de las transacciones por fallas en los sistemas de pago de terceros. Esta es otra causal que me permite hacer uso del derecho de reversión de pago. ¿Cuánto es el plazo que tiene el proveedor para devolverme el dinero? Pues el plazo para aplicar a este derecho de la reversión de pago será 15 días a partir de la fecha en la que hicimos uso de él. O sea, desde que notificamos al proveedor que no quiero el electrodoméstico porque no era lo que yo solicité, entonces tiene 15 días desde la fecha en que el consumidor pues presentó su reclamo. Este es el derecho de reversión de pago, que es muy importante en el tema de comercio electrónico, que es lo que ahora nos tiene acá, y que ustedes pues perfectamente pueden hacer uso de él.
Ahora, ¿qué infracciones y sanciones puede tener un proveedor al no cumplir con las obligaciones que ya vimos o con devolver el dinero por los derechos que ya vimos? Es una infracción muy grave y esta está estipulada en el artículo 44, literal K de nuestra ley. Y dice que negarse a hacer la devolución del dinero cuando la persona consumidora haya ejercido el derecho de desistimiento, este es otro derecho que no lo hemos visto porque no aplica para compras de comercio electrónico, pero retracto y reversión de pago sí. Entonces, negarse a hacer la devolución del dinero cuando la persona ya haya ejercido esos derechos es una infracción muy grave. Y está ya bien dicho en el literal artículo 44. Pero también incumplir las obligaciones que hemos visto en el artículo 21A y 21B, que son las previas, durante y posterior a la contratación, también es una infracción muy grave y esto lo regula el literal Q, siempre del artículo 44. Ahora, ¿cuáles son las multas para los proveedores que no cumplan con esto? Las infracciones son muy graves y esto lo estipula el artículo 47. Y dice que se sancionarán con multa hasta de 500 salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Esa es la sanción que puede tener un proveedor por no cumplir pues con devolver el dinero o por no cumplir con las obligaciones que ya estén estipuladas en el 21A y 21B. Ahora, ¿qué pasa si tengo un problema de consumo en este tema, comercio electrónico o cualquier otro tema? Porque los requisitos para interponer una denuncia pues son para cualquier producto o servicio, se haya adquirido de manera electrónica o presencial. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que tenemos como personas consumidoras para interponer una denuncia? El artículo 109 de la LPC ya los establece. 1, la identificación y datos generales del denunciante, o sea, yo. ¿Qué pasó? O sea, decir cuál es mi nombre, mi número de DUI, porque sin eso, pues si al ser un requisito de la ley, pues no procede una denuncia. Entonces, esta es una cuestión que siempre, o una información que siempre me van a solicitar. 2, identificación de los datos generales del proveedor. Es decir, ahora en este punto quizá vamos a ver la importancia de lo que decíamos allá en el 21A, los requisitos previos, sobre los datos del proveedor, porque al momento de interponer una denuncia, pues voy a tener que brindar esa información. El nombre del proveedor, teléfono, correo electrónico. Hay proveedores que ya están registrados en nuestra base de datos y es un poco más fácil. O sea, ustedes nos dicen un nombre y puede ser que ya esté en el sistema, entonces los datos ya de dirección y teléfono los tenemos, pero posiblemente hayan otros proveedores que no. Entonces sí vamos a necesitar esa información. ¿Y dónde se encuentra la información de estos o del proveedor? Pues en el documento que me emite, en el comprobante, en una factura, en un recibo. Ahí generalmente deben indicarme su nombre, su razón social, su teléfono, su correo electrónico. ¿Qué otro requisito? Pues describir los hechos que originaron la controversia. ¿Qué es lo que pasó? Usted compró un producto, adquirió un servicio a través de comercio electrónico y el proveedor no le cumplió o le mandó un producto que no es en las condiciones en las que usted lo compró. Entonces, este es el problema. ¿Y qué es lo que usted quiere? Pues generalmente las personas quieren o que se les devuelva el dinero o que les den el producto en las condiciones y características que lo compraron. Entonces, esta es la pretensión. Estos 4 requisitos son básicos para interponer una denuncia en la Defensoría del Consumidor. Siempre se los vamos a pedir. Si alguien dice, mire, pero es que yo no quiero dar mis datos, entonces no va a proceder una denuncia. ¿Por qué? Pues si esto va a ir a un proceso que ya lo vamos a ver más adelante y que debemos cumplir con requisitos de la ley. ¿Qué documentos importantes se presentan para interponer una denuncia? Pues documento único de identidad, porque precisamente ahí están mis datos. También en las personas nacionalizadas puede ser el pasaporte, el contrato, un recibo o comprobante de pago, o cualquier documento de una oferta o comunicación que haya habido con el proveedor. Eso también nos puede servir. Entonces, estos son los requisitos que tenemos en el artículo 109 para una denuncia.
Ahora, ¿qué pasa cuando usted interpuso una denuncia? ¿Qué hace la Defensoría? Aplicamos lo que se denomina MASC, y estos son medios alternos de solución de conflictos. ¿Qué son los medios alternos? Pues es un procedimiento que se utiliza para poner fin, para arreglar, para encontrar una solución a un problema entre una parte consumidora y una parte proveedora. Se llama alterno porque en efecto, pues es una opción diferente a la vía judicial. Son simples, son breves, son gratuitos, confidenciales. Si usted nos busca en un punto de atención y lleva la documentación que respalde la transacción con el proveedor y en efecto hay una vulneración a un derecho, en ese momento se le va a tomar una denuncia si es que andamos equipo. Si no, pues se va a ingresar cuando el equipo, las personas que la atiendan lleguen a la oficina. Pero eso es breve. O sea, nuestros servicios son así. En sentido amplio, pues los medios alternos son aquellas atribuciones alternativas al sistema judicial y permiten la solución privada porque es entre las dos partes, consumidora, proveedora, y en ocasiones entre una persona mediadora de la Defensoría del Consumidor. Y buscan soluciones a estos conflictos, ya sea de manera directa, ya vamos a ver qué es el avenimiento, o mediante la intervención de una persona imparcial, como en la conciliación. Esta es otra de las fases que se aplican, que es parte de los medios alternos, y lo vamos a ver en este momento. Estas son las fases de mediación de conflictos que aplica aquí la Defensoría del Consumidor. Esto está estipulado del artículo 109 al 111, perdón, ahí se nos fue al 118. Y son 3 momentos: el avenimiento, la ratificación de la denuncia y la conciliación. ¿Qué es cada uno? El avenimiento, pues, es un primer intento de resolver el conflicto entre las partes, entre la parte proveedora y la parte consumidora, a través de una negociación, y esto puede ser de manera telefónica, correo electrónico o escrito. ¿Qué es el avenimiento entonces? Es notificarle al proveedor que hay una denuncia en su contra, cuál es el problema y cuál es la pretensión. Y para eso es muy importante la información que ya veíamos, los requisitos para interponer la denuncia, porque en el avenimiento este es un acta que se elabora al momento de ingresar la denuncia y ahí se le notifica al proveedor: la señorita o señora Juana, digamos, un nombre inventado, ha interpuesto una denuncia contra usted por este problema y su pretensión es la siguiente. El avenimiento se da de inmediato. Comentarles esto, que cuando se ingresa una denuncia a nuestro sistema, una vez terminado el ingreso de la información básica de las direcciones, el problema, los contactos, etcétera, guardamos esa información y el avenimiento se genera en el momento. Entonces, el mismo día, generalmente, el mismo día que se ingresa la denuncia, pues hace el avenimiento inmediato y se le notifica al proveedor. Entonces, de los proveedores tenemos los correos electrónicos y ahí se les genera el acta de avenimiento, o sea, la notificación, mejor dicho, de avenimiento, donde se les dice cuál es el problema y el tiempo que tiene para brindarnos una respuesta. Algunos proveedores responden en el momento y algunos dicen falta cierta información que hay que completarla, o dicen, miren, no, por estas razones no aplica la pretensión, o dicen sí, la consumidora tiene razón y puede pasar a la oficina tal. Puede ser que alguien no responda. ¿Y qué pasa cuando alguien no responde? En avenimiento, pues se da la fase de ratificación de la denuncia. Esto no es más que revisar, corroborar que contamos con todos los requisitos que la ley establece para proceder a la siguiente fase, que es la conciliación. Aquí puede ser que nos haga falta un documento, que en el momento la persona consumidora no lo tenía, pero ella nos dice, sí, yo lo tengo, o sea, yo tengo un recibo, pero se los mando en la tarde, o nos dice, o se lo mando por correo. Entonces, el avenimiento lo podemos hacer sin ese documento, pero en la ratificación de la denuncia, y si va a pasar a conciliación o al tribunal sancionador, ahí sí tenemos que contar con todos estos documentos. Y ahí empezamos las diligencias de conciliación. La conciliación, pues es una o dos audiencias que se realizan en la Defensoría del Consumidor. Ya tenemos que tener toda la documentación que respalde el reclamo y la Defensoría pues llama audiencia.
En esta audiencia las partes expresan sus opiniones, es decir, la parte consumidora y proveedora. Existe una persona que dirige la reunión, que es una persona de la Defensoría del Consumidor, y se busca pues llegar a un arreglo, al mejor arreglo posible de este conflicto. O sea, la persona consumidora va a exponer su pretensión y la parte proveedora pues va a decir si le parece o no le parece. Normalmente a los proveedores, como ya se les ha notificado en fase de avenimiento, pues ellos ya saben cuál es la pretensión que trae la persona consumidora. Pero si en esta conciliación no se llega a acuerdos, el caso pues pasará al tribunal sancionador. Y ahí inicia un proceso administrativo sancionador como tal. Y aquí puede pasar que el tribunal pues resuelva a favor de la persona consumidora, y si esto es así, va a ordenar la devolución, la reparación, etcétera, a la persona consumidora, pero también va a imponer una multa al proveedor por la infracción cometida a la Ley de Protección al Consumidor. En la fase de conciliación es muy importante mencionar que puede ser que el proveedor no venga o la parte consumidora no venga. ¿Y qué pasa en estos casos? Si la parte consumidora es la que no se presenta y no justifica o no son válidas sus justificaciones, pues el caso va a ir al tribunal sancionador. Si es la persona consumidora la que no asiste a dos de estas audiencias sin justificación alguna, pues el caso se archiva, pero le queda siempre a la persona pues el derecho a volver a interponer su reclamo. Pero si no asiste y no lo justifica, pues se va a archivar. Entonces, estas son las fases que se aplican en la Defensoría, y ahora quiero compartirles los mecanismos de atención que tenemos para atender sus reclamos, para brindarles una asesoría. Pues tenemos ventanillas en gobernaciones departamentales, también en algunas sedes de Ciudad Mujer, de algunas alcaldías municipales, de Casas de la Cultura y de nuestros centros de controversias. Estos están ubicados en el Plan de la Laguna, que es donde estamos, en las oficinas administrativas. Tenemos acá un centro, pero también está el centro en el edificio ITSFA, 6º nivel, que para ir ahí, pues hay que, ahorita que estamos todavía con la pandemia, pues hay que hacer cita a través del 910 para que podamos ir a interponer una denuncia. Entonces, les invitamos a hacer uso pues, de nuestros servicios electrónicos, y así pues evitamos movilizarnos y esperar, porque pues hay mucha gente solicitando citas en este momento. Tenemos una app que ustedes la pueden descargar en Google Play, es la Defensoría 2.0, ustedes la pueden descargar y tenernos a un clic en su teléfono. Tenemos el WhatsApp, que ahora es una cosa universalmente utilizado, el 7860-9704. Ustedes pueden escribirnos también al WhatsApp. Tenemos un call center, el 910, y tenemos nuestro portal en línea. Ustedes pueden ver ahí www.defensoría.gov.sb. A través de este portal, mencionarles que ustedes pueden interponer denuncias. En este portal se reciben denuncias, asesorías o avisos de infracción. Entonces ustedes pueden hacer uso de él, y ahí si quieren hacer cualquiera de estas cosas que he mencionado, van a crear un usuario, una contraseña, y esto es bueno porque ya les permite estar registrados, y en un segundo momento que tengan otra denuncia o quieran una asesoría, pues ya tienen listo su usuario y su contraseña. De nuevo agradeciéndoles por su participación, por sus preguntas, por sus comentarios, y les agradezco muchísimo que nos ayuden a completar la encuesta. El enlace está ahí en el chat, así que antes de salirnos voy a dejar un minutito abierta la reunión para que ustedes puedan darle clic al enlace y puedan realizarnos la evaluación. Muchas gracias por su participación, que tengan un feliz día.